lamentablemente desde las mismas escuelas, si lo vemos, ¿no? Existe la Política Nacional de Educación Ambiental, pero en las escuelas no se está trabajando a cabalidad lo que es la empatía ambiental. En los estudios centrales de Exitosa, Paloma Roldán Ruiz. Ella es directora ejecutiva de la ONG Ciudad Saludable, a la cual le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en Exitosa. Gracias por la invitación. Acerca un poquito más el micrófono a usted, por favor, para conversar sobre el tema de basura, precisamente de residuos sólidos, como hemos visto en las imágenes, tanto en Chiclayo como en Piura. ¿Cómo se termina generando un problema de ese tipo cuando tendría que ser parte de la política municipal de recojo estratégico con plan de contingencia si algo falla en el camino? Bueno, lo primero que hay que entender es que lamentablemente esto no solo sucede en los dos lugares que acabamos de ver, ¿no? Eso está sucediendo en todo el país. La data de este año, de hace unos meses, es que en el país existen 1.704 botaderos. O sea, no los puntos críticos que se han mostrado, digamos que son en la ciudad, en la zona urbana, sino estamos hablando de más de 1.700 lugares donde se dispone. La disposición final. Sí, pero la mala disposición final. De hecho, uno de los ejemplos decía, hace 20 años que hay este lugar, que los animales están yendo. Bueno, para quienes no saben, en nuestro país existe un botadero que funciona hace más de 50 años, que es el botadero controlado El Milagro, que está en el distrito de Huanchaco, en Trujillo. Y esa es una realidad que pasa gestión tras gestión. Entonces yo creo que aquí es importante entender que lamentablemente tenemos una crisis que además, desde nuestra experiencia en Ciudad Saludable, es una crisis que cada vez que hay cambio de gestión, cambio de autoridades, aparece mucho más, digamos, en evidencia, porque tenemos unos meses, probablemente hasta el próximo año, donde tengamos digamos, no haya claridad sobre quién se encarga del programa de reciclaje, quién se encarga de la recolección y demás. Y eso lo que tiene en la base en realidad es lo que tú acabas de decir justamente, Pedro, que tiene que ver con el hecho de que no están claras las funciones de las autoridades. Y no está claro también para los vecinos cómo pedir justamente que se fiscalice y se cambie eso. Y por otro lado, lo que tú también decías, Katiuska, que tiene que ver con que justamente cuando no se tienen programas de recolección, no se tienen programas de reciclaje y los vecinos tampoco saben cómo participar, eso se convierte en un caos que se evidencia en este momento y ni la gente sabe cómo separar los residuos y ni las autoridades están haciendo la recolección porque falta infraestructura, porque falta maquinaria, falta compactas, pero también falta personal. Pero estamos que en una dicotomía de cuál es primero el huevo o la gallina. Pareciera ser que hay mucha basura porque la gente no cumple con su responsabilidad y compromiso cívico, o hay mucha basura porque la municipalidad no cumple con recogerla. No, yo creo que ahí son varias cosas que van de la mano. Primero, tenemos más basura que hace 20 años definitivamente. Consumimos más. ¿Y eso por qué? ¿Por la explosión demográfica? También, pero también porque nos hemos acostumbrado a las cosas rápidas, a las cosas de descarte, a lo que se llama la economía lineal, ¿no? O sea, yo consumo, termino y lo boto. Cosas que me funcionan muy rápido. Lo que pasó con las bolsas plásticas y que ahora hay una ley justamente de no plásticos de un solo uso. Pero también, por otro lado, está el hecho de que lamentablemente no tenemos gobiernos locales que tengan realmente la fortaleza instalada, que hayan equipos sólidos, que cuenten también con maquinaria, porque también hay municipios donde los funcionarios municipales son buenos, quieren hacer las cosas, pero no hay recursos. Entonces ahí también tiene que actualizarse y estudiarse qué hacer, pero también hay otro tema. Hay muchas municipalidades en el país que han recibido incentivos económicos, ¿no? Por la meta número 3, y sin embargo no lo han reinvertido en eso. Se ha usado de caja chica para pagar otras cosas, pero lamentablemente no se ha reinvertido en ¿qué? En contratar personal de calidad, en mejorar el equipamiento, en ver qué se hace o hacerle seguimiento a que haya un relleno sanitario, por ejemplo, para la buena disposición final en su departamento o en su distrito. Entonces, son varias cosas. Y a la mano de eso, efectivamente, lamentablemente desde las mismas escuelas, si lo vemos, ¿no? Existe la Política Nacional de Educación Ambiental, pero en las escuelas no se está trabajando a cabalidad lo que es la empatía ambiental. A diferencia que en otros países, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, si vemos, no sé, señal de cable, series, hay cada vez una política de concientización de que cada persona debe consumir menos basura, el reciclaje. Lo escucho muy poco y son muchas cosas por las cuales conversar. A ver, yo quiero comenzar para que usted nos explique cuál debería ser el correcto tratamiento de la basura. ¿Cómo es el proceso? Bueno, lo que hay que entender es primero que de la torta general del 100% de los residuos que nosotros generamos en el país, el 55% son residuos orgánicos. Y eso es algo muy positivo para nosotros, porque significa que tenemos la mitad de la torta que tiene una posibilidad de lo que se llama valorizar, de darle un tratamiento diferente en el sentido de, por ejemplo,
hacer compost, Compostaje. para claro. que los municipios no tengan que estar comprando abono. Como eso lo hizo el Lince, ¿no? Lince Sí, tiene lo está una haciendo planta Jesús de María, pero compostaje. también lo está haciendo municipios como el de Arequipa, la Provincial, por ejemplo, o lo está haciendo municipalidades como Oxapampa, que tiene un ejemplo increíble de trabajo de una planta, incluso de visita de educación ambiental. Entonces, eso por un lado. Y luego tenemos otra parte de los residuos, digamos que sería el 25% casi, que son los residuos que tienen la posibilidad de ser reciclables. O sea, lo que conocemos como la lata, el cartón, la botella plástica, que es la más publicitada, digamos, todo eso. Pero el problema que estamos teniendo es que si sumamos el 0.8 de lo que se convierte en compost, o sea, el tratamiento de los residuos orgánicos, y el 1% en el que estamos de los residuos reciclables, no llegamos ni al 2% del reciclaje en nuestro país. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué para nosotros, para nuestra sociedad, la basura es un problema y para otros países es un buen negocio? Plata. Bueno, yo creo que ahí porque también hay un desconocimiento. Yo lo primero que quiero decir es la basura no es basura primero y la basura es un recurso. En nuestro país existen más de 108.000 familias que se dedican al reciclaje. En América Latina son 4 millones. Pero de forma paupérrima, ¿eh? Por supuesto, porque solo el 10% de ellos están, digamos, formalizados, inscritos, tienen algún tipo de capacitación. Entonces, en realidad, esos residuos son un recurso. Pero además, si nosotros incorporáramos a los recicladores de base, de oficio, en los programas municipales de reciclaje, las municipalidades están haciendo ahorro, porque los recicladores no reciben un sueldo, ellos tienen el sueldo de lo que ganan, pero además están haciendo ahorro en combustible. Claro, ¿No? Entonces, en limpieza todo eso, pública. en limpieza pública. Todo eso ayudaría en realidad a que las rutas fueran más rápidas, a que funcionara mucho mejor. Digamos que en un mundo ideal, ¿no? O a lo que tenemos que aspirar, mejor dicho, en el Perú, es a que cada quien cumpla su parte. O sea, que el municipio haga las rutas adecuadas, que tenga la infraestructura, que tenga el personal necesario para poder hacer que todo eso funcione, que incorpore organizaciones de recicladores para que se lleven los residuos reciclables y eso pueda seguir circulando, por ejemplo, hacer una botella de una botella, ¿de acuerdo? Y por otro lado, que también las familias hagan, por ejemplo, más compostaje en casa, para que no todo sea basura, no todo se saque, que los municipios tengan su planta de valorización de residuos orgánicos y que el porcentaje entonces que queda, ¿no?, de residuos que no tienen potencial, por ejemplo, las envolturas de los snacks que suenan medios metálicos o otras cosas que son de un material que no se puede reciclar en este momento en nuestro país, pues lo que también es un compromiso nuestro, tenemos que reducir, digamos, el consumo de ciertos empaques y preguntarnos justamente si esto, después de que yo lo consuma, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuál es la alternativa? Eso es la concientización. Escuché al candidato que ahora es alcalde, Rafael López Alea, decir que la basura significaba dinero. ¿Qué expectativas tienes tú de las políticas públicas que él pueda implementar con este tema? Bueno, yo creo que definitivamente nuestro nuevo alcalde es importante que dialogue justamente con la ley del reciclador, por ejemplo, en ese sentido. Porque el Perú tiene, en la historia del reciclaje en el mundo, el Perú tiene un primer hito, ¿no? La ley del reciclador en el Perú es la primera de su tipo en todo el mundo. Y en ese sentido ahí hay políticas muy claras que tiene que dialogar. Ya existe además, digamos, el cercado de Lima cuenta, trabaja, digamos, en términos de Lima metropolitana, es donde existe la mayor cantidad de organizaciones de recicladores y las más antiguas, organizadas, ya existe una ruta, ya tienen rutas comerciales, no solo casa a casa o puerta a puerta. Entonces yo diría que más bien el principal reto está en cómo ampliar eso, en cómo hacerlo más visible, ¿no? Bien, tenemos una línea telefónica habilitada para la gente que quiera participar en esta parte del programa con su opinión. Puede llamar al 940-800-800. Pero Paloma Roldán, antes de la comunicación con la gente, yo quiero ir a este punto si es que ustedes han hecho algún estudio de la cadena de valor de este reciclaje, para que tal vez así las municipalidades entiendan lo que están perdiendo, primero como tema de ahorro y segundo como generación también de ingresos económicos a los recicladores. Por supuesto. Es importante conocer cómo se podría convertir en dinero aquello que está ensuciando la ciudad. Sí, y acá hay un dato muy importante, que es recordarles a los funcionarios municipales que nos estén escuchando en este momento, que las municipalidades no están facultadas, según nuestra ley, a vender el material reciclable. Y eso está pasando de manera informal en este momento. Los recicladores están siendo desplazados de programas en los que el Estado ya ha invertido en educación por empresas, digamos, que están comprando algunos municipios. Entonces, eso tiene que también fiscalizarse y tiene que verse. Yo creo que una cosa un poco compleja, digamos, hablando del reciclaje, es que el cartón no vale lo mismo en Lima que en Arequipa, ¿no? Las cadenas de valor justamente funcionan distinto. Y sí, nosotros de Ciudad Saludable hemos hecho análisis de qué pasa en términos de plástico, en términos de metales,
en términos de vidrio también, y estamos haciendo algunos pilotos con algunas empresas justamente para cerrar el proceso y que sea lo más transparente posible, porque también en la medida en la que los recicladores que han hecho todo su proceso de formalización puedan vender de manera directa, digamos, se saltan a los intermediarios y eso, digamos, tiene un precio más justo, ¿no? El equivalente al agricultor que nos vende directamente o que le compramos directamente. Pero ¿quién es el responsable de hacer ese acompañamiento? Porque tendría que darse eso para que los recicladores no se vean desamparados o no sean hasta muchas veces estafados por aquellos intermediarios, sino que el trabajo que ellos hacen en la noche, en la mañana, durante la tarde, realmente sea retribuido económicamente. Por supuesto. De hecho, ahí hay, digamos, competencias varias, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene la competencia de seguir formando en términos académicos, por un lado. El Ministerio del Ambiente tiene, digamos, la competencia a través de la OEF específicamente de vigilar, ¿no? El tema de los botaderos, el tema de quiénes están trabajando, porque hay muchos recicladores que trabajan en botaderos actualmente, y de cómo exponen su salud, pero también existen autoridades dentro de los municipios, ¿no? Que tienen que hacer esa labor, y ahí es donde tenemos ese problema, ¿no? Porque terminan siendo juez y parte en ese sentido, y ahí también, por eso, la labor de los vecinos para las denuncias son súper importantes. Bien, Paloma, tenemos una llamada desde Villa El Salvador. Luis se conecta. Luis, buenas noches. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Cuéntanos. Buenas noches. He ponido una queja de acá de la avenida 1 de Mayo, acá entre la sede y los forestales. Hay la avenida 1 de Mayo. Luis, perdónanos, hermano, pero se te escucha completamente distorsionada la comunicación. Si pudieras ir a una ventana, por favor, para que se pueda mejorar la comunicación. Y mientras tanto vamos a conectarnos con Antonio desde Huacho. Antonio, buenas noches. Ya, buenas noches. Bienvenido, Antonio. Ya, dígame una cosa, acá en el kilómetro 126,5 es un lugar de asentamientos humanos, ¿cómo se llama de la Asociación de Agricultura Santa Ester. Yo vivo casi por ahí, pero dígame una cosa, la cantidad de basura que hay en la Panamericana Norte, en esa parte la cantidad de basura, botellas, ¿cómo se llama también moscas, que enormemente hay moscas, hay ratas que enormemente existen. Ya, ahora otra cosa, eso se divide a las granjas, que también la gente vive por acá, hay personas que viven en la agricultura, pero ya no se puede ni comer, la cantidad de ratas que aparecen en las casas. Ya, otra cosa, le voy a informar que muy horrible es en la Panamericana Norte. Es una cantidad de basura que hay en la misma Panamericana Norte. Toda esa parte es abandonada y olvidada de la parte de las municipalidades, de lo que sea de Huacho, de no sé de dónde, efectivamente. Y eso es lo que no quiero informarles. Discúlpenme que Radio Éxito yo lo escucho día y noche, todo el día, gracias, toda la Antonio, noche. por tu cariño. Sí, gracias. Fiel oyente de Exitosa. Antonio desde Huacho, gracias. Pero había una respuesta pendiente para nuestro fiel oyente Antonio de Huacho. Gracias, Antonio, por todo tu cariño. Bueno, lo que pasa es que lo que Antonio ha descrito lamentablemente pasa en casi toda la Panamericana, en zonas turísticas. Lo vemos cuando vamos a la Señora de Cao, en el norte, a distintos lugares. Y es justamente lo que tú decías, Katiuska, que es un problema. O sea, hay que entender que la mala gestión de los residuos es un problema de salud pública, ¿no? Y eso significa que vienen pues vectores, vienen roedores, vienen cucarachas, insectos y demás. Y lo peor es que él ha descrito algo en la carretera, pero ¿qué pasa cuando esos puntos críticos están al costado de una escuela? Estamos hablando de niños que están estudiando en este espacio. ¿Qué pasa cuando esa escuela está en una zona amazónica o en una zona en el norte de mucho calor? Empiezan a haber otros problemas y se hace mucho más complejo. El tema de los residuos sólidos se relaciona con muchas cosas, porque ese punto, si está cerca a un río, a un punto de agua, a un lago, pues termina contaminando muchísimo todo, más. Sin duda. Yo tengo una inquietud sobre las responsabilidades. Yo sé que hemos hablado del tema de la responsabilidad del vecino, de la municipalidad, pero hay otras instituciones que tienen que supervisar, vigilar y hasta sancionar si algo no va bien. Nos cuenta después de la siguiente comunicación, por favor, Paloma, porque está con nosotros desde Tumbes Gerapio. ¿Qué tal, Gerapio? Buenas noches. Serapio Ruiz le habla, amigo. Me da muchísimo gusto que tengamos un lindo programa.
el hincapié de Tumbes, hermano, de Tumbes. Ujú. La basura. Acá Tumbes está abandonado. Acá el alcalde, hermano, está todo basura donde quiera. Viene acá el presidente Castillo a Tumbes, pero solamente se pasa por las zonas, Plaza de Armas, no visita las zonas donde está el desastre, el pueblo está abandonado. Todo Tumbes, la vía Tacna, un basural. La vía Canal, una basura. Acá es un desastre, no sé qué es lo que pasa. Hoy día creo que llegó el premier Torres. Pero ¿qué ha hecho, hermano? Viene solamente a chequear, a visitar, a comer sus dulces de conchas negras, pero nada viable para nuestro pueblo. Tumbes es la ciudad victoriosa, una ciudad gloriosa. Tumbes, y estamos, hermanos, abandonados. Ujú. Yo no sé qué pasa. Por ejemplo, el proyecto Puyango de Tumbes han cambiado al nuevo dirigente, no del presidente Puyango, paran cambiando. Bien, Yo no Gerardo. sé qué pasa con mi tierra. Gracias, Gerardo, por la Gracias, llamada Gerardo. telefónica. En el tema, como bien mencionas, Paloma Roldán, es un tema nacional. Y entonces hay instituciones que tienen que supervisar, vigilar y hasta sancionar de ser necesario. ¿Cuáles son? Bueno, en este caso, digamos, la principal es la OEFA, es la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que pertenece al Ministerio del Ambiente y que está en coordinación, obviamente, con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, los municipios en este caso, ¿no? En realidad, digamos, esta cifra que yo les decía de 1.704 botaderos, pues ha sido levantada en realidad en el trabajo, que hay que reconocer que hay un gran trabajo desde ese lado en ubicar justamente puntos críticos y botaderos por parte de la OEFA, ¿no? Lo que hay que entender también es que en realidad el trabajo de fiscalización, digamos, por un lado tiene las entidades como la OEFA que tienen que sancionar, pero también está justamente la importancia de los reportes, y la OEFA en distintos momentos ha planteado eso, ¿no? La importancia de que los ciudadanos hagan las denuncias, reporten y demás, porque hasta hace unos años los alcaldes y alcaldesas, las autoridades no entendían que justamente el no recoger los residuos es un problema de salud ambiental que los puede llevar a la cárcel. Es así de grave, ¿no? Entonces, justamente porque genera otros problemas muy, muy grandes y complejos. Entonces, tiene que tener la importancia de vida, pero lamentablemente, y eso es un reto, y ahí lo dejo para las siguientes autoridades, es que, por favor, pongan en esos cargos a personas que ya tienen una trayectoria, a personas que se han formado, que han estudiado al respecto, y no a personas, de acuerdo, que han hecho campaña. Improvisadas, completamente Exactamente. de acuerdo. Hay una llamada, Ricardo, desde Villa María del Triunfo. Ricardo, buenas noches. Pedro y a su panelista. Mire, el tema de la basura, cuando uno ve un basural, imagínate quién puede reciclar, eso es costosísimo reciclar. ¿Quién va a separar el plástico? Y todo es una combinación, un asco, ¿no? Entonces, lo que aquí se tiene que hacer es educar al ciudadano para que desde su casa ya salga reciclado, o sea, ya salga separado el cartón, la lata, el vidrio y cada cosa. Bueno, yo más o menos le hablo de una experiencia de unos 20 años atrás, que yo estuve en Italia trabajando 5 años allá, y la realidad es otra, y nosotros no le nivelamos, pero en lo absoluto todavía hace 20 años atrás, nosotros tenemos un retraso por lo menos de 50. Inclusive ellos no invierten en mucho personal para recoger la basura. Viene el camión, tiene una mira láser, y a la bandeja esa de basura la captura con un gancho y lo levanta. Una sola persona se recoge basura toda la noche, una calle, digamos, inmensa. Entonces, lo que sucede acá es que se tiene que educar al ciudadano, porque es el primero que tiene que poner la mano para que se haga ese reciclaje, y ya sale reciclado de la casa para botarlo a la esquina, que están, digamos, allá se le llama cazonetos, donde cada cosa tiene su lugar, la maleza, la tierra, el cartón, la lata, los vidrios, y le dicen el húmedo a todo lo que es el resto de comidas. Y puro empresas privadas que inclusive le pagan al municipio para que recojan eso. O sea, ni siquiera gasta, el municipio recibe el dinero que le pagan. Entonces la cuestión, todos tienen que educar al ciudadano, y de ahí comienza todo, y darle las herramientas, y si es posible al ciudadano, por una sola vez, obsequiarle los recipientes para dónde va a ir los residuos de las comidas, todo la lo húmedo que le segregación que llaman. tiene que hacer. Claro, entonces de esa forma se solucionaría esto, pero lo que pasa es que siempre yo veo que los alcaldes
invierten en camiones que no son adaptados para la modernidad, invierten en cada cosa solamente por ganarse una tajada y no piensan en darle solución a este tema. Y lo otro es que normalmente pues en un municipio, ¿no? Vamos a suponer que yo necesito choferes para los basureros. Ya, requisito una persona que haya estado en el extranjero al menos un año, aunque sea, para que sepan esa realidad, porque acá uno le cuenta eso, no te creen. No creen lo que sucede en un país desarrollado, cómo manejan ellos la limpieza, el reciclaje. Pero una persona que sí lo ha visto en vivo y en directo tiene una idea qué se debe hacer con nuestra sociedad. Claro, gracias Ricardo No, y por la aquí- llamada telefónica. En Villa María del Triunfo, precisamente hace unos años atrás, fue una situación catastrófica en el tema de la basura, en la cobertura que constantemente habíamos dado. Tenemos otra comunicación, Paloma Roldán, espera por favor para tu opinión. Estamos desde Arequipa conectados con Julián. Hola Julián, buenas noches. Buenas noches, señor periodista de Radio Exitosa. Soy fiel a su programa, todos los días lo veo todas las noches. Muchas gracias Julián. Milagro que mi llamada ha entrado. Señor periodista de Radio Exitosa, yo acá vivo en Sala. En mi pueblo está totalmente abandonado, hay mucha corrupción acá en estos alcaldes. No tenemos agua, el agua acá cuesta 30 soles el cubo. Y después, acá en nuestra charla no hay cosas buenas. No tenemos parques infantiles, no tenemos dónde ir a recrearnos, solamente vivimos llenos de tierra, polvo, y eso es lo que hay. Pero sí, hay bastantes empresas mineras, habrá por lo menos unos 20 plantas mineras. No tenemos agua, tomamos agua contaminada. Eso es, y acá tenemos un hospital. Señor periodista, yo todos los días, todas las noches, y tarde y mañana les veo, les escucho en radio, pero del hospital de Chala no se habla. Pero Bien, sí acá Julián. tenemos- Gracias, Julián. Gracias, Desde Julián. Arequipa, por favor, Paloma, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, yo creo que tomando la intervención anterior es sumamente importante devolverle justamente este poder a los ciudadanos. Nosotros tenemos un poder, no solamente en la compra que hacemos del producto para elegir algo que tenga mayor posibilidad, un empaque más reciclable, más circular, digamos, sino también tenemos el poder de hacer esta separación que nosotros decimos en casa, ¿no? Que ahí son 3 pasos súper sencillos. Es limpio, seco y compactado. Y con eso ya lo puedo dejar en cualquiera de los lugares, que ahí yo los invito, por favor, a quienes nos estén escuchando, estén viendo, a que descarguen en su celular, si tienen la posibilidad de hacerlo, el app de En Casa Yo Reciclo, que hace ya varios años sacó el Ministerio del Ambiente. Y si tienen alguna duda, ahí van a poder ubicar cuál es el punto más cercano en su Casa Yo municipio Reciclo. donde pueden dejar justamente su material reciclable, incluso dónde es el punto más cercano donde se puede dejar aceite o electrodomésticos o celulares y demás. ¿Cuál es el Perfecto. nombre de la aplicación? En casa yo Yo reciclo. Déjame buscar inmediatamente antes de que te vayas. Paloma. Claro que sí. Entonces, eso es algo muy importante. Yo diría, ahí, por ejemplo, ¿cuál es nuestra responsabilidad como vecinos y vecinas del lugar donde vivimos? Pues entrar a ver, para empezar, mi municipio tiene un programa de reciclaje, ¿cómo me sumo? Si todavía no ha llegado a mi barrio, bueno, ¿cómo voy al lugar más cercano? Haciendo un esfuerzo, en algunos casos yo lo sé, pero por ejemplo, tienes distintos supermercados. Tienes a Metro, que ya tiene estaciones de reciclaje, tienes otros lugares también, tienes algunas empresas que se han sumado y demás donde puedes dejar ese material si no lo entregas a la asociación de recicladores que trabaja en tu distrito, que ha hecho su esfuerzo por formalizarse. Y más Entonces, aún si tú sabes que por tu cuadra, por tu zona, pasan los recicladores a determinada hora. exactamente, ya tienes ese dato, entonces puedes contribuir. Y eso es importante, que entendamos que cada vez que yo separo un residuo, yo con esa acción estoy generando un empleo más digno. Y fíjate, voy a extender un poquito más y era para cerrar, pero eso me hace recordar muchísimo a la última mudanza que yo tuve en casa. Teníamos muchas cosas que no podíamos llevar y que queríamos precisamente mandarla para reciclar. Y calculábamos la hora que normalmente pasa el reciclador con su triciclo dije, vamos, a la esquina, empaquen todo a la esquina, a la esquina. Se lo llevó. Se fueron llevando la primera carga, regresaron por la segunda y ya no había. Como que el reciclador justo coincidentemente pasaba y se lo levantó.
O sea, y no estás ensuciando realmente, estás entregándole un material que a esa persona o a esa familia le va a servir para generar ingresos económicos. Exactamente. Y eso justamente es contribuir también con que el material siga circulando, porque también necesitamos material. Yo creo que las personas nos olvidamos que al inicio de la pandemia casi medio año se pararon los programas de Y reciclaje. se habla de la economía circular también, ¿no? Exactamente. Y el tema textil. Es un tema que nos quedaríamos toda la noche, Paloma. Roldán, te invitamos por otro programa, sobre todo para dar tips de repente de cómo reciclar, hablar de las industrias que lamentablemente son las que ensucian más el ambiente y que contaminan. Es momento de despedirnos, pero invitada estás para enseñar a todos los oyentes de Exitosa. Muchísimas gracias y más bien a separar los residuos en casa, por favor. Aquí también en la radio, ya Sí, saben. por supuesto. Claro, por favor, ¿cómo podemos tener más información de la ONG? Bueno, pueden buscarnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, en nuestra página web. Si ponen Ciudad Saludable nos van a encontrar fácilmente. Tenemos muchas guías que son gratuitas para hacer compost en casa con lo que tengas, para enseñarle a los más pequeños, para sumarnos. Si eres maestro, maestra, por favor, también descarga y utiliza los materiales. Y escríbanos por favor si tienen alguna consulta, que para eso estamos, para servirles. Muchas Perfecto. gracias. Paloma Roldán Ruiz, directora ejecutiva de la ONG Ciudad Saludable.